Rivero. Bienvenido, padre. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo Buenos le va? días para todos. A usted lo veo muy sonriente, creo que se está contagiando del calorcito de Cali, ¿cierto? Y no, también de ustedes aquí, de bravísimo. Me alegro mucho el nombre del programa porque invita a eso, ¿no? A la alegría, invita al optimismo. Además es una palabra italiana, entonces eso a mí me atrae bastante. Bravísimo, claro, usted tiene que ver mucho con Italia. Yo estoy intrigado, padre, porque usted estaba en un camino atlético de alto rendimiento, nadando, montando en bicicleta, haciendo triatlón, viajando a diferentes ciudades. ¿En qué momento recibe usted ese llamado y deja a un lado su parte de atleta de alto rendimiento y va a los caminos de Dios? ¿Cómo se da ese proceso, padre? Pues efectivamente fue un proceso, ¿no? Porque no todo llega así de repente. A veces me preguntan en los colegios que he trabajado si desde pequeño quería ser sacerdote. Yo dije, no, yo nunca había pensado en ser sacerdote, ¿no? Entonces fue todo un proceso, efectivamente. Pues desde la formación en la casa con mis papás, que me enseñaron a rezar, me enseñaron a orar, me enseñaron a ir a la misa, me ayudaron pues a seguir con esa vida espiritual, también pasando por el colegio, un colegio de padres Escolapios, San José de Calasanz, de las Escuelas Pías, lo fundó en Roma justamente, hasta llegar a otra institución que me hizo conocer la importancia de buscar a Dios en medio del mundo, y ahí fui descubriendo eso, la vocación a la entrega y en concreto al sacerdocio. El triatlón tiene que ver con natación, con trote y con ciclismo. Miremos esta imagen porque usted se ha codeado con los grandes, padre. ¿En qué momento empezó usted a darle la bicicleta y estar al lado de un Egan Bernal, de esos corredores de élite? ¿Cómo se dio esto? Bueno, pues la vida, ¿no? Dios me dio la fortuna, me dio la gracia de poder conocer a personas como Egan Bernal, como Oscar Sevilla, como los primos Sergio Luis y Sebastián Henao, como el Chavito, tantas personas con las que me he encontrado en la vida y que fruto pues de esa amistad y ese trato pues he estado muy cerca de ellos, ¿no? En diversas circunstancias, a veces fáciles, a veces difíciles, de alegrías, de tristezas. Ayer vi que estuvo Harlinson Pantano justamente, sí. Y aquí en Cali he tenido la oportunidad de estar con él en diversas ocasiones. Qué bueno, qué bueno. Pues empecemos de una vez, padre, entonces a este camino espiritual, a estas buenas palabras, a estos salmos que son estas obras que nos dejó David como herencia, como ahí en las escrituras, para empezar a conectarnos con el tema de la oración. Y voy con esta primero, por favor, la imagen, porque vamos a tratar de analizarlos. Voy a leer un fragmento. ¿Qué es el hombre para que te acuerdes de él? El ser humano para mirar por él. Lo hiciste poco inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad, le diste el mando sobre las obras de tus manos. Padre, este salmo habla de un David que se sentía en ese momento insignificante, poquito, como diciendo, ¿quién soy yo para que un Dios tan grande, un creador del universo, se fije en mí? ¿Es por ahí la cosa? Efectivamente, sí, los salmos expresan mucho del interior, son como la historia personal de diversos personajes de la historia de la salvación. En concreto el rey David, por ejemplo, es uno de a los que se le atribuye gran parte de los salmos, y manifiesta eso, ¿no? Pues la pequeñez frente a la grandeza de Dios, y Dios que se fija en él que era el más pequeño de sus hermanos, y lo elige para ser el rey de Israel, para ungirlo, es el ungido, es como la primicia, la prefiguración del Mesías, de Jesús. Entonces eso le sorprende al rey David como nos sorprende a cada uno de nosotros, ¿no? Yo también, a mí me sirve mucho ese salmo porque digo, bueno, ¿quién soy yo para que Dios se haya fijado en mí para ser un instrumento suyo? Yo que soy igual que los demás, que tengo pues las mismas debilidades que los demás, defectos, pues cada uno tiene unos defectos distintos a los demás, cualidades, talentos, lógicamente. Pero Dios se ha fijado en mí, en cada uno de nosotros, y nos ha dado eso, un tiempo, unos talentos, unas cualidades para hacerlo rendir. Moni.
Así es, Padre, todos tenemos talentos, cualidades, también defectos, diferencias, y ahí está, ahí tiene que entrar la comprensión entre la humanidad para aceptarnos tal y como somos. Vamos con el siguiente salmo y dice, mientras va rodando la imagen: aunque camine por cañadas oscuras, nada temo, porque tú vas conmigo, tu vara y tu cayado me sosiegan. Salmo 23. Padre, ¿cómo podemos traer este salmo a la actualidad? ¿Qué mensaje nos deja? Sí, este salmo es muy significativo también, hablando del rey David, que era pastor de ovejas y ve a Dios como un pastor que va llevando sus ovejas. A veces esas ovejas tienen que atravesar cañadas oscuras, pero van hacia esos pastos fértiles, hacia esas aguas que calman la sed. Y el Señor puede permitir a veces dificultades en nuestra vida, puede permitir periodos de prueba, de sequedad, porque quiere ayudarnos a aspirar a esas cosas mayores, quiere hacernos gozar de esos pastos duraderos, de esas aguas que hacen nacer. Y por tanto es como una manifestación este salmo de cómo Dios nos va llevando hacia la felicidad eterna, hacia la salvación, hacia el encuentro con Él, en definitiva. Padre Pablo, vamos con el siguiente salmo, que también me parece súper importante en este momento y en todos los momentos de la vida, porque habla acerca del perdón. Vamos a leerlo, el Salmo 51. Misericordia, Dios mío, por tu bondad, por tu inmensa compasión, borra mi culpa, lava del todo mi delito, limpia mi pecado. Compuesto por el rey David. ¿Qué fue lo que sucedió? Porque ¿qué pecado cometió? Sí, fue una infidelidad, ¿no? El justo tomó como esposa a la mujer de uno de sus soldados, de Urías, se unió a ella y pues quiso tapar su pecado, quiso cubrirlo, justificarse. Dios le envió el profeta Natán para que le hiciera ver la maldad de su acción. Había mandado matar a Urías, poner la primera fila del frente y dejarlo solo para que en las guerras que estaba llevando a cabo el pueblo israelita muriera. Y esto nos lleva también a pensar en nosotros, en nuestro pecado. No significa una humillación, pues reconocernos pecadores. Todos nos reconocemos pecadores, somos pecadores. Y eso no debe humillarnos, ¿no? Simplemente reconocerlo. Misericordia, Señor, hemos pecado. Borra del todo mi delito, limpia mi culpa, porque contra ti solo pequé. Y eso es lo que debemos reconocer, que hemos pecado sobre todo contra Dios. Hemos ofendido a Él y también hemos ofendido al prójimo, y por eso muy bonito eso, pedir perdón a los demás, saber perdonar. Somos a veces un poco resentidos, rencorosos, guardamos cositas, y me hizo, y me dijo, y me miró, o no me miró, o no me dijo, o no me tienen en cuenta. Bueno, son cosas que hemos de purificar y saber pues reconocer y pedir perdón al Señor con humildad, ¿no? Padre, el significado de la palabra pecado es errar al blanco, ese es su significado etimológico, y a mí me gusta más utilizar la palabra error que la palabra pecado, porque la palabra pecado a veces ahuyenta a las personas, como, ay, todo es pecado y soy pecador. Cometemos errores. ¿Cuál es esa cadena, esa cascada de acciones? Una vez cometemos un error, habla la palabra de un arrepentimiento sincero, habla la palabra también de decirlo en voz alta y de aceptarlo en voz alta, y por supuesto de no volverlo a hacer. Ese es como un ABC de una persona que comete un error, una infidelidad, una mentira, algo fuerte. ¿Qué debe hacer inmediatamente? ¿Cómo es ese ABC después de que cometemos el error ante los ojos de Dios, Padre? Sí, efectivamente, primero es reconocerlo, es un examen de conciencia. Tenemos una conciencia que es como ese juicio, pero no en el sentido peyorativo o negativo del término, sino un razonamiento a través del cual, lógicamente en nuestro corazón, caemos en la cuenta de que he cometido ese error, de que me he equivocado, de que no he hecho el bien. A veces me gusta decirlo más así, no hacer el bien, ¿no?
evitar ese bien. Porque el mal no tiene ninguna entidad, lo que tiene entidad es el bien. El mal es una ausencia de bien, decía San Agustín y otros santos. Entonces, lo primero es eso, reconocerlo. Lo segundo es, pues, como un propósito de la enmienda, de enmendar ese pecado, de corregirse en esa actitud, en esa acción, en eso que se ha hecho. Luego también el deseo de como crecer en algunas virtudes, en algunas disposiciones interiores buenas que nos lleven a ir luchando contra esas tendencias desordenadas, contra esas acciones que se repiten, contra esos errores que con frecuencia se van cometiendo. Padre, como una persona tan imperfecta como David, que fue infiel, que tuvo las agallas de enviar al marido de esa amante al campo de batalla para que lo mataran, ¿cómo un tipo tan imperfecto era agradable al corazón de Dios? Ahí hay algo que no se entiende, porque era un tipo muy imperfecto que cometía muchos errores, pero ¿qué tenía? ¿Cuál era ese valor que él tenía en el fondo que Dios conocía, que Dios se agradaba con él, que Dios decía, bueno, es imperfecto, comete errores, pero es uno de mis consentidos? ¿Cómo entender eso? Bueno, todos somos imperfectos, claro. Unos más imperfectos que otros, sí. Pero sobre todo me parece a mí que era la humildad de David. La humildad de eso, por ejemplo en el Salmo 8, reconocer la grandeza de Dios. También la fidelidad. David era fiel a Dios. Y aunque había cometido esos pecados, esos errores, esas infidelidades, supo pedir perdón, recomenzar y ser fiel a ese Dios. Nunca se desvió, como sí lo hizo su hijo Salomón, al que Dios le había concedido sabiduría, le había concedido tantas cosas, que aparentemente era perfecto, y se desvió al final de su vida porque se fue con otros dioses, se cometió la idolatría y pues el reino se dividió después de él. Wow. Bonito. Todos somos perfectamente imperfectos y agradables ante los ojos de Dios, y nunca es tarde para cambiar, para pedir perdón de corazón ante Dios y tener una nueva vida mucho más amable, mucho más empática y mucho más positiva con uno mismo y con los demás. Este siguiente salmo habla de la confianza. No temerás el espanto nocturno, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que se desliza en las tinieblas, ni la epidemia que devasta a mediodía. ¿Cuál es el mensaje de fondo de este salmo? Sí, este salmo nos habla de eso, de la confianza. Fíjate que aparece incluso la palabra epidemia. Ajá. También en otras épocas de la historia ha habido epidemias. También en otras épocas de la historia ha habido dificultades. Todas las personas, también contando nuestra historia, podemos detectar eso, ocasiones en las que ha habido dificultades, en las que no vemos el horizonte, en las que hay sequedad, en las que nos preguntamos, pues, ¿qué sentido tiene mi vida? ¿Yo por qué estoy aquí? ¿Para qué estoy aquí? Mejor. Y este salmo nos habla eso, de confianza. Yo recuerdo que desde pequeño mis padres me entregaron una tarjetica con ese salmo, por en la calle siempre nos daban como ese salmo para detrás de los calendarios para rezarlo, y a mí me gustó mucho, ¿no? Esa expresión de confianza en Dios, de abandono. En el fondo, pues estamos en sus manos. Eso no quiere decir que no hagamos nada, ¿no? Sino que el Señor pues nos tiene en sus manos y nos va utilizando eso como instrumentos, como nos va dando un encargo. La vida es eso, un encargo. Te encomiendo esto y con tus talentos, te doy unos talentos, cúmplelo, llévalo a cabo, porque también yo te doy mi gracia, te doy mi ayuda, y aunque eso, pues tengas dificultades, tengas a veces tropiezos, pues yo estoy contigo, yo no te abandono nunca. Qué bonito, padre, pertinente para este momento que estamos viviendo. Yo sé y todos sabemos que nuestros televidentes son variados, todos profesan diferentes religiones, muy seguramente, pero quiero en este momento traer a colación una frase de un ser evolucionado del planeta Dalai Lama.
que decía, aunque hayan diferentes religiones debido a las diferentes culturas, lo importante es que todas coincidan con su objetivo principal, ser buena persona y ayudar a lograr los objetivos de los demás. Padre, este salmo que viene a continuación nos acerca muchísimo más a la fe en el Dios que cada uno tenga en su corazón y que crea. Y dice, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré? Señor, enséñame tu camino, guíame por la senda llana, porque tengo enemigos. Padre. Efectivamente, este es un salmo de camino, que nos invita a caminar. La vida es un camino. Es una etapa como la del Tour de Francia, ¿no? Que ahora estamos viviendo, en la que hemos de afrontar subidas, bajadas, pero le pedimos al Señor que nos allane, a veces un poquito como esas subidas tan duras, ¿no? Para que no nos cuesten tanto, para que podamos subirlas como hagan Bernal, que las sube sin problema, ¿no? Y podamos pues llegar a ese encuentro con Él, porque eso nos habla este salmo, de caminar por esa senda en la que Él nos va dejando pues esas guías, los mandamientos, en la que nos va dejando pues personas que nos ayudan, en la que nos va colocando al lado de circunstancias que van propiciando ese encuentro con Él. Y ese salmo nos habla de eso, de dirigirnos por ese camino hacia el encuentro con Él, que es ver su rostro. Al final dice el salmo, buscaré tu rostro, Señor, quiero ver tu rostro. Para tener esa comunión con Dios Padre hay que conocerlo, hay que buscarlo, como usted dice, hay que leer su palabra, hay que congregarse, hay que orar, hay que hacer una cantidad de ejercicios que van fortaleciendo ese músculo espiritual y empezamos a tener ese contacto íntimo con Dios. Pero Dios es un caballero, Padre. Dios espera un poco a que nosotros le demos esa autorización, le demos ese permiso para que entre a nuestra vida. Es ese modelo de Dios que profesamos, el Dios respetuoso de nuestra libertad de tomar decisiones y que está esperando justamente de manera paciente que nosotros le digamos, ok, entra en mi vida, vamos a caminar juntos. ¿Es un poco así? Sí, Dios nos da el don de la libertad, es un regalo que nos concede no simplemente para tomar decisiones, sino para justamente autodeterminarnos, o mejor, conducirnos, orientarnos hacia el bien que Él nos muestra. No nos obliga, no nos coacciona, tampoco nos deja a nuestro aire, ¿no? Haga lo que le dé la gana, sino que nos invita a hacer las cosas porque nos da la gana, es decir, libremente, porque encontramos la maravilla de ese bien, de todas las cosas que Él ha creado, de las acciones buenas, y entonces nosotros vamos dirigiéndonos a ese bien, pidiéndole ayuda, lógicamente, confiando en Él, y en la ayuda de los demás, ¿no? Por eso vivimos en comunidad, no vivimos solos, ¿no? Vivimos con los demás y no podemos pretender ser autosuficientes, prepotentes, poquito, no, yo lo puedo todo, yo saco adelante esto solo, y a veces prescindir también de Dios, que sería lo más triste. Ay, Padre Pablo, qué maravilla escucharlo a esta hora de la mañana, arrancar este domingo con estos mensajes tan importantes que todos como seres humanos tenemos que guardar en nuestro corazón y sobre todo aplicar en nuestro día a día. Padre, gracias por su tiempo y yo quiero que para despedirnos deje un mensaje importante para toda la teleaudiencia de Bravísimo acerca de la solidaridad, que es nuestro tema principal el día de hoy. Bueno, claro que sí, un mensaje de animarlos a que no piensen solo en ustedes, en sus necesidades, ahora en el sufrimiento, en las dificultades que les pueda causar esta pandemia, que sin duda pueden ser difíciles, muy duros, a veces pues angustiantes, momentos de incertidumbre, que pensemos siempre en el otro, nos pongamos en la posición del otro, en la situación del otro, que puede necesitar la otra persona. Y de esa manera, aunque sea una palabra de consuelo, una sonrisa, un detalle, lo que sea, pues vivamos esa solidaridad, que es una virtud cristiana tan importante, porque nos acerca al amor, a la caridad, que es la virtud más importante, es la disposición más importante. Y lo que Dios nos ha enseñado, Dios es amor, y nos invita a amar a los demás como le hemos de amarle a Él. Qué bonito, un bravísimo gigante para el Padre Pablo Quintero. Gracias.
Bienvenido siempre, Padre. Esta es su casa y muchísimas gracias por compartir esos conocimientos y esa madurez espiritual con nosotros. Gracias, Padre. Muchísimas gracias, y ahora en la misa que voy a celebrar voy a tenerlos muy presente a todos ustedes y a todos los telespectadores, teleoyentes,